Muy buenas tardes para todos. Les doy la bienvenida al webinar de hoy, que vamos a tratar la recuperación y aprovechamiento de residuos poliméricos. En nombre del Centro ASTIN, del SENA y de la Escuela del Empaque, les agradecemos que participen en esta capacitación. Estamos emitiendo desde la planta de transformación de plásticos del Centro ASTIN. Y a mi espalda pues ven la maquinaria y equipo que utilizamos para los procesos de formación y para los servicios tecnológicos y los proyectos de investigación que trabajamos con ustedes, y que en el desarrollo de esta charla estaremos profundizando de cuál es el mecanismo, de cómo contactarse con nosotros y cuáles son todos nuestros servicios. En la tarde de hoy estaremos acompañados del profesional Juan Manuel Escandón. Juan Manuel lleva en el SENA 29 años y una experticia general de 33 años en el área de materiales poliméricos, de procesos de transformación, de procesos de recuperación. Nosotros estaremos viendo en esta charla algunos ejes temáticos que van o que incluyen la economía circular, el enfoque y las iniciativas de economía circular que hemos tenido en Colombia, y los procesos de recuperación de plásticos, de reciclaje y recuperación de materiales poliméricos en general. Pues las reglas de juego para los que ya nos han acompañado en las otras charlas los miércoles anteriores son las mismas. Nosotros estaremos recibiendo las inquietudes que presenten a través del chat que hay en esta reunión, y abriremos unos espacios para que esas preguntas las podamos ir resolviendo. También vamos a colocar en ese chat la lista de asistencia, de manera que ustedes puedan reportar cuál es su asistencia, y nosotros le vamos a dar una certificación de la asistencia al evento. Quiero también promocionar que ya contamos con un canal en YouTube de la Escuela del Empaque, y ahí se van a estar publicando estos videos de capacitación. Ya están publicados varios de los eventos que hemos realizado en este año, desde julio. Tenemos algunos que realizamos en el mes de marzo y abril, en los meses de marzo y abril de este año, y todos los que orientemos de aquí a diciembre, hasta el 1 de diciembre, cada miércoles, pues estaremos publicando el video para que lo puedan usar, para que resuelvan dudas que tengan, para que lo compartan con las personas de su empresa, y para que si tienen alguna inquietud nos contacten. En el canal de YouTube están también las direcciones de contacto. Bueno, no siendo más en este momento, los dejo en compañía de Juan Manuel Escandón. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Juan Manuel Escandón, como me hizo la presentación el ingeniero Leonardo Coy. Yo soy magíster en química de polímeros, tengo una experiencia pues acá en el SENA, básicamente de 29 años, y unos años que trabajé directamente con el Centro Internacional de Agricultura Tropical en una de las áreas temáticas y profesionales que tengo. Yo soy bioquímico y químico, aparte de mi maestría en química de polímeros. En la tarde de hoy pues vamos básicamente a hablar sobre la recuperación y el aprovechamiento de los residuos poliméricos, pero tenemos básicamente tres ejes temáticos de la conferencia. Esos tres ejes temáticos, como informaba el ingeniero Leonardo, pues básicamente son la economía circular con todas sus bases y principios, lo que es la visión de las políticas de nuestro presidente Duque con respecto al manejo de los residuos y la economía circular para Colombia. Y finalizando nuestro último tema, pues básicamente es la recuperación y reciclaje de residuos poliméricos, donde vamos a ver los mecanismos específicamente de recuperación para esos materiales. Teniendo en cuenta las temáticas y los ejes centrales de la conversación y de la charla, pues tenemos unas preguntas que vamos a ir resolviendo en la medida que vamos avanzando en nuestra conferencia. ¿Qué es la economía circular y cuáles son sus principales principios? Colombia, ¿cómo define la base de la economía circular?
cuáles son las líneas de acción según las políticas gubernamentales con base a la implementación de la economía circular para Colombia, qué diferencia hay entre recuperar y reciclar y cuáles son los principales tipos y métodos de recuperación y reciclaje. Como contenido temático, pues tenemos qué es la economía circular, sus principios, corrientes o escuelas sobre la economía circular. Colombia le apuesta a la economía circular como pregunta, digámoslo, beneficios para todos los sectores, las líneas de acción que tiene el gobierno Duque para la implementación de la economía circular para Colombia, la recuperación y reciclaje, teniendo en cuenta sus procesos y los métodos principales de recuperación o reciclaje. Entonces, iniciando nuestra primera fase de la charla, que es la economía circular. Entonces, tenemos como introducción que todo el mundo habla de la economía circular, pero realmente muy pocos saben exactamente a qué nos referimos con lo que es economía circular. ¿Por qué ese título y por qué ese primer ítem? Porque básicamente la gran mayoría de personas circunscriben lo que es la economía circular a lo que es la recuperación y o reciclaje básicamente de los residuos generados por una industria. Pero al interior de esa palabra economía circular está circunscrito muchas cosas que vamos a ir definiendo y vamos a ir explicando a lo largo de la charla. La mayoría piensa que la economía circular se refiere solo a la gestión de los residuos, pero esa es una parte muy pequeña, o sea, es la punta del iceberg básicamente en cuanto al manejo de la economía circular y en cuanto a la terminología que se utiliza dentro de la economía circular. En principio, para poder nosotros implementar o tratar de entender un poco lo que es la economía circular, pues tenemos que primero hablar de qué es un sistema productivo basado en un modelo lineal. Ese modelo lineal básicamente es el que tienen nuestros países al lado occidental o en el modelo occidental de desarrollo productivo. Ese modelo lineal, pues básicamente se define como en tres puntales: métodos extractivos, generación de productos a partir de procesos productivos y disposición final de residuos. Entonces, como definición de modelo lineal de desarrollo productivo tenemos de que el sistema lineal de producción y consumo en el mundo no ha cambiado desde la primera revolución industrial y todavía se basa en la extracción de la materia prima, la producción de bienes, el consumo y la generación de los residuos. Busca aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden reciclar. Entonces, básicamente tenemos los tres puntales principales en los que se basa nuestra economía. Básicamente, economía extractiva, economía productiva y manejo de residuos a partir de esos dos puntales primarios, que son la extracción y la producción. Como resultado de esa economía lineal, pues básicamente está la creación de un valor económico añadido no solo a la primera parte de la cadena, o sea, la parte de la fase extractiva, sino que también debemos tener en cuenta la parte productiva, porque una área sin la otra, pues no habría ninguna correlación en la generación de estos residuos y o de elementos que no pueden ser aprovechados realmente dentro de ese sistema lineal. También como segundo resultado tenemos un aumento significativo de los tipos de materiales, de residuos que la sociedad moderna produce e incremento en el ratio de consumo básicamente, o sea, generación per cápita. ¿Qué nos dice eso? Que entre más gente consuma, pues mayor cantidad de residuos vamos a tener, pero residuos que posteriormente y en este momento y en ese modelo lineal, pues no se utilizan o no se reutilizan o no se reincorporan a los nuevos o viejos procesos productivos. Otro de los resultados que tenemos es una introducción entrópica, o sea, hay una dispersión del sistema. La fase extractiva por un lado, la fase productiva por otro, las políticas extractivas son diferentes o desligadas de la fase productiva y así sucesivamente y mucho más con respecto al manejo de los recursos y o residuos que se generan ya sea de la fase extractiva o de la fase productiva.
Otro resultado es la tecnificación y aumento de costos en el proceso de gestión de residuos. Pero básicamente, ¿por qué el aumento de los costos? Pues en la medida que se vayan tecnificando, en la medida que se vayan aumentando la cantidad y volumen de materiales procesados, pues con mayor razón pues se van a generar mayor cantidad de residuos y por ende van a tener que hacerse mucho más inversiones y mucho más erogaciones con respecto a esa gestión de esos residuos y básicamente en la disposición de ellos. Hay una dilución, como quinto resultado tenemos una dilución de responsabilidades. En este momento pues las economías, pues, todo el mundo tiende a ser como muy independiente y las áreas involucradas muy independientes. Por consiguiente, no hay una interacción o no hay una correlación entre lo extraído, lo transformado y lo generado. Por consiguiente, no hay un responsable directo, ya que ninguno de los actores en el proceso mismo pues se responsabiliza de los residuos generados en su proceso. Por ejemplo, los residuos generados en la fase extractiva, por ejemplo, cuando están extrayendo oro, pues hay una cantidad de residuos químicos que hacen vertimientos a fuentes hídricas y nadie se responsabiliza de ese tipo de manejo de ese tipo de residuos. Por ejemplo, en el caso de los materiales poliméricos, pues las empresas productoras de materiales o de productos poliméricos, pues en un principio, pues simplemente tienen dentro de su contexto el producir y el generar, más no el reincorporar y o darle un manejo final a esos residuos que ellos tienen o que generen. El sexto resultado que tendríamos pues es una disminución del porcentaje de valorización y de la cantidad absoluta reciclada por el consiguiente incremento de los envíos a vertederos. Es uno de los grandes problemas que está generándose en esas economías de tipo lineal, donde, pues como les decía, esos tres puntales, la extracción, la producción y la disposición, pues hay una disgregación, digámoslo, una desvinculación de las tres áreas y por ende las responsabilidades con respecto a la disposición de esos residuos y mucho más en el manejo de ellos, pues no está dado. Y el incremento con respecto a los costos es porque entre más desperdicios haya y más lejanos sean los sitios de disposición final, pues mayor incremento en los costos de la disposición de esos residuos que se están generando. Dentro de, les recuerdo pues de que en el chat está el listado de asistencia, por favor diligenciarlo en la medida que las personas vayan ingresando a la conversación y a la conferencia, pues vayan diligenciando su listado de asistencia. Siguiendo con la charla, pues tenemos de que se está generando a partir de esas economías lineales una problemática global, pero digamos la posición en este momento, siglo XXI, es de que todas las economías tiendan a cambiar ese modelo lineal por ese modelo circular, del cual vamos a hablar más adelante y vamos a definir en sí qué es la economía, partiendo desde un principio de la recuperación y reincorporación de materias primas y o productos a otro proceso o al proceso con el cual se está produciendo ese tipo de insumo o producto. Dentro de la crisis de la economía lineal, pues básicamente la crisis está generada porque el 20% de la población nos estamos consumiendo el 80% de los recursos, mientras que el 80% tiene que sobrevivir, o sea, de la población tiene que sobrevivir con ese 20% restante. Entonces, ¿a qué estaremos abocados si no cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de proceder y que los gobiernos y las industrias lleguen a un acuerdo, digamos,
global en el cual permitan un manejo diferente de la economía y sobre todo de los sistemas productivos para que este modelo pues no afecte directamente a nuestro planeta y estemos abocados a desaparecer. Entonces, dentro de la globalización del modelo energético y el estilo de vida occidental, no es posible que siguiéramos en la misma tónica de esa linealidad de extracción, producción y generación de residuos, sino que tenemos que cambiar esa mentalidad, ya que pues necesitaríamos varios y muchos planetas Tierra para poder tener digamos, un sostenimiento de la calidad de vida y de la vida, digámoslo en general, en el planeta. Un factor que debemos tener en cuenta en esa economía, y es un factor olvidado básicamente, es que la Tierra como sistema termodinámico, o sea, la Tierra no es un sistema aislado, o sea, no intercambia materia ni energía con el entorno, no es un sistema abierto que intercambie materia y energía con el entorno, o es un sistema cerrado que intercambiaría energía, pero no materia con el entorno. Entonces, ¿qué podemos decir? La Tierra es finita y su masa permanece constante, o sea, nosotros somos los más llamados a mantener ese equilibrio entre nuestro entorno y nuestro sistema productivo, ya que en la medida que nosotros recuperemos, reincorporemos, reutilicemos y podamos manejar de alguna manera económicamente todos los sistemas, pues seguramente esa Tierra pues, y ese planeta lo vamos a mantener por mucho tiempo. Una solución, pues encontramos en este momento políticas que están asociados a la economía circular. Es una forma nueva de pensar y es una nueva forma de actuar, básicamente. Entonces, todos estamos involucrados y debemos estar involucrados en el proceso de intercambio entre los procesos productivos y nuestro entorno, básicamente. Hay tratados que desde el 2012, básicamente la Fundación Ellen MacArthur fueron los primeros o los pioneros en manejar la terminología de economía circular, asociada a los cambios climáticos, asociados al manejo de procesos productivos, asociados a intercambio entre fases económicas, productivas y sociales, en fin, la interacción entre todos los que intervienen en los procesos de vida de un ser humano. Entonces, ellos definen, o sea, la Fundación Ellen MacArthur define la economía circular como un término genérico para una economía que es regenerativa, básicamente por diseño. Los flujos de materiales son de dos tipos: materiales biológicos diseñados para reingresar a la biosfera y materiales técnicos diseñados para circular con una pérdida mínima de calidad, lo que a su vez implica el cambio hacia una economía impulsada en una última instancia de energía renovable. Esa es la primera instancia o los primeros conceptos que se tuvieron de economía circular. Si nosotros miramos la enciclopedia, una de las enciclopedias más grandes que hay en el mundo, que es Wikipedia, una enciclopedia libre, pues básicamente ellos retomaron la base de la definición de economía circular, pero se involucraron en la medida que han legislado los países acerca del calentamiento global, del manejo de los residuos, de los recursos naturales y todo eso, pues se ha generado una nueva definición de economía circular, que es la que se está manejando actualmente. La economía circular es un término genérico para la economía industrial, que es por diseño o intención reparadora y en la que los flujos de materiales son de dos tipos: nutrientes biológicos diseñados para reingresar a la biosfera de manera segura y nutrientes técnicos que están diseñados para circular en alta calidad y sin entrar en la biosfera. El término abarca más que la producción y el consumo de bienes y servicios, incluido un cambio de los combustibles fósiles a uso de energías renovables
y el papel de la diversidad como una característica de los sistemas productivos resilientes también incluye la discusión del papel del dinero y las finanzas como parte del problema. Entonces, aquí ya en la definición que Wikipedia tiene, pues básicamente involucra no solamente los gobiernos, no solamente los productores, los generadores y demás, sino todo el sistema económico global, básicamente, donde el papel de la economía y las finanzas es o hace parte básica y primordial del problema del manejo de los recursos y específicamente de la reutilización y o de la reincorporación de esos residuos productivos a unos nuevos ciclos de producto y o de procesos. Entonces, como fase secundaria de la conversación, pues hablábamos de que lo anteriormente visto, pues lo que es la definición de la economía circular, pero la economía circular básicamente se basa en varios principios, de los cuales vamos a hablar un poquito de ellos. El primer principio es lo que se denomina Wasted is Food, o sea, todos los productos deben ser desmontados, degradados y sus componentes material reincorporados a ciclos naturales o industriales en el mínimo consumo de energía. O sea, básicamente todo proceso productivo tiene que ser racional, tanto en el manejo de los recursos como en la disposición de sus residuos. El segundo principio es Diversity is the Strength, o sea, los sistemas naturales y antrópicos son más resistentes y resilientes cuanto mayor es su diversidad de componentes y de interacciones entre los mismos. El tercer principio es Energy from Renewable Sources. Toda la energía utilizada en procesos naturales e industriales deben proceder de fuentes renovables. O sea, aquí estamos hablando ya de sistemas que nos permiten a nosotros tener un manejo directo de nuestros recursos, ya sean renovables o no renovables. En este caso, pues lo que más queremos es que el impacto sea positivo en cuanto al manejo de esos recursos y nuestros recursos no se vean afectados directamente por los procesos productivos. El otro principio, pues básicamente es System Thinking, o sea, sistemas de pensamiento, o sea, diseños de cualquier sistema deben identificarse y evaluarse todas las relaciones lineales y no lineales entre sus componentes internos y los elementos externos. O sea, es básicamente la correlación existente entre lo que yo produzco, qué genero y cómo estoy afectando mi entorno. Entonces, eso es muy importante para el manejo de todos nuestros recursos. Hablamos de recursos renovables y no renovables y sobre todo el manejo del medio ambiente. O sea, cómo estamos afectando nuestro entorno. Otro de los principios principales, pues el Property Model o modelo de propiedad, es el uso de productos y servicios, no requiere adquirir la propiedad de los mismos. Básicamente es un sistema de producción de servicios, básicamente. No somos dueños, ni los gobiernos, ni nadie es dueño de la propiedad o propiedad de los recursos y por ende no podemos disponer de ellos como vulgarmente se dice, como queramos, sino que debemos ser muy racionales con la utilización de nuestros recursos. Ampliando un poco, el segundo principio que vimos, que es el de Diversity of Strength, básicamente los sistemas naturales y antrópicos son los más resistentes y resilientes cuanto a mayor en su diversidad de componentes e interacciones de los mismos. Entonces vamos a definir lo que es un sistema antrópico. Básicamente, pues un sistema antrópico es el que designa todo lo que es relativo al ser humano, por oposición a lo natural. O sea, es todo sistema en el cual
el ser humano involucra su conocimiento y pueda generar un cambio. Pero ese cambio muchas veces altera el equilibrio natural, originando el llamado sistema antrópico. O sea, el sistema antrópico es un sistema integrado por elementos que surgen del desarrollo tecnológico, urbanístico, industrial y cultural, y casi no podemos hallar nunca un paisaje donde el hombre no haya colocado su impronta y lamentablemente generando riesgos que también se llaman riesgos antrópicos. ¿Por qué? Porque normalmente en esos sistemas el hombre es el principal causante de las modificaciones y o deterioro de esos sistemas. Por ende, la economía circular lo que pretende, así sea un sistema antrópico, es de que el ser humano intervenga de tal manera en los recursos, pero que no sea el depredador de los recursos, básicamente. Siguiendo nuestro ítem de los principios de la economía circular, pues tenemos the service bearer than products. El servicio prestado por un monoobjeto debe prevalecer sobre la propiedad del mismo. Transformación de fabricantes desde vendedores a prestadores de servicio. O sea, no es solo vender, no es solo producir, no es solo ofrecer, es generar una conciencia del manejo desde la extracción hasta la disposición de los recursos y el manejo de los recursos naturales, influenciando de alguna manera ese manejo de nuestro manejo ecológico de los sistemas productivos. ¿Qué es un manejo ecológico y un sistema productivo? Pues básicamente que lo producido se reincorpore a nuevos procesos y o a los mismos procesos generados de producción. Siguiendo la misma tónica, pues tenemos recycling is good, but not enough. El reciclaje no evita el consumismo ni los impactos asociados. Esa es una premisa que debemos tener en cuenta, pero así, para todos los días y cada vez que pensemos en consumir. ¿Por qué razón? Porque en la medida que nosotros consumamos más e irracionalmente, estamos afectando nuestro entorno. Lo que pretende básicamente es generar la economía circular, es generar una cultura del manejo de los residuos productivos. ¿Por qué? Porque el ser humano, como decíamos, los sistemas antrópicos van a generar cambios del entorno y básicamente esos cambios del entorno están generados por el ser humano. Entonces, en la medida que nosotros regulemos nuestro consumo y o de alguna manera generemos una conciencia en la recuperación y en la reutilización de esos productos o de esos insumos que nosotros vamos o consideremos desperdicio, pues vamos a tener un mejor entorno y vamos a tener un manejo racional de todos nuestros sistemas productivos. El otro principio, price should reflect the real cost, o sea, precios reales deben dirigir el consumo de bienes y servicios hacia aquellos integrales en una economía circular. O sea, todos los sistemas económicos deben estar basados en que toda la economía de incorporación de dineros en sistemas productivos deben estar racionalmente integrados en función de lo que yo extraigo, lo que yo transformo y lo que yo genero debe ser de gran calidad y de bajo impacto ambiental, básicamente. Entonces, les recuerdo, compañeros que están oyendo la conferencia, en el chat, diligenciar el listado de asistencia, ya que pues estamos viendo de que están entrando frecuentemente personas a la conferencia, por ende, pues las nuevas personas se les informa de que en el chat está la lista de asistencia para que por favor la diligencien, ya que van a ser certificados. Se les enviará posteriormente a las personas participantes de la conferencia la certificación de asistencia. Entonces, dándole como un redondeo, como una
como una conclusión a la primera fase de la charla de lo que es la economía circular y sus principios, pues tenemos de que hay 5 puntales principales dentro de la economía circular, que son el diseño, la producción, la utilización, la reutilización y la reconversión a materias primas. Entonces, en ese orden de ideas tenemos que en el área de diseño, o sea, diseños inteligentes, donde hay unas relaciones lineales y no lineales de producción, reincorporación a ciclos naturales y humanos de larga duración. En cuanto a la producción, tenemos energías de fuentes renovables, no combustibles fósiles, no materiales no recuperables, no renovables, sino que preferiblemente se generen sistemas energéticos limpios, básicamente. Los precios reflejan los costos de producción y el balance global del impacto. Básicamente el impacto global del impacto, el balance global del impacto, pues básicamente es lo que nos permite a nosotros diferenciarnos de esas economías lineales, que simplemente es extraer, producir y generar residuos. En este caso es extraer, producir y reincorporar o reutilizar, básicamente. Dentro de la fase de utilización, tenemos un modelo de prioridad de servicios mejor que de productos. Dentro de la reutilización, reparación, reciclado máximo, pero no suficiente identificación y separación de los residuos como tal. Dentro del área de materias primas, uso próximo a un estado natural, minimizar las cantidades de recursos naturales, básicamente, y proximidad al origen. O sea, básicamente volver a nuestro origen o al origen de las materias primas. Por eso dentro de la charla, cuando hablemos de recuperación y reciclaje, pues vamos a tener uno de los métodos que tenemos para reincorporar y o volver a ese estado natural o estado de origen de las materias primas, una fase que vamos a llamar posteriormente o un proceso que se llama depolimerización. Entonces, dentro de los procesos de la economía circular están involucrados también los métodos novedosos de recuperación y o reciclaje de materiales poliméricos para volver a esa fase de las materias primas a su estado natural o a su estado original. Bueno, como tercera fase, digamos, de la economía circular, tenemos pues las famosas escuelas. Ustedes, pues en principio, cuando nosotros dimos la definición de economía circular, pues estamos hablando de la Fundación Ellen MacArthur, que fueron los pioneros, digámoslo, que definieron lo que era la economía circular, pero en la medida que han pasado el tiempo, pues ya se han venido generando corrientes muy fuertes en cuanto al manejo de recursos, en cuanto al manejo de procesos, en cuanto al manejo de la reincorporación de residuos y o materias primas a procesos productivos y el manejo del entorno o del medio ambiente con respecto a esa interacción que debe haber entre la fase extractiva y la fase productiva para que nuestro entorno se mantenga en equilibrio. Entonces, dentro de esa primera escuela tenemos lo que es la denominada ecología industrial o industrial ecology. Los representantes directos de esa fase o de esa escuela o de esa corriente, digamos, de la economía circular, tenemos a Roland Cliff, que es el director de la Sociedad Internacional de Ecología Industrial. Está Julian Allwood, que es un profesor de Ingeniería Química de la Universidad de Cambridge. Básicamente, ellos escribieron un tratado que denominaron el repensar de la economía. ¿En qué se basa esos principios de esa línea o de esa escuela de ecología industrial? Dice, los principios, procesos industriales contemplados como ecosistemas industriales, un análisis completo de flujos de materia y energía, el cierre de ciclos internos y externos, eliminación de subproductos o productos peligrosos, o sea, reincorporación de lo que denominamos ahora y que está en boga, la famosa química verde,
y consideración de los ecosistemas locales y restricciones. Básicamente, el manejo de los recursos energéticos y de los recursos hídricos. Si miramos nosotros la gráfica que estaba de los dos profesores de la Universidad de Cambridge, pues tenemos en principio la raíz de los materiales, o sea, un inicio del proceso donde tenemos una incorporación primaria de las materias primas, donde hay un consumo energético. Posteriormente a ese consumo energético tenemos pues lo que es el reciclaje o el reuso de esas materias primas. Si miramos nosotros este bucle, ¿cierto? Es un bucle o es un ciclo que nos permite a nosotros obtener, o mejor dicho, optimizar los procesos productivos, donde todas las materias iniciales posteriormente son recuperadas y reusadas, donde hay una incorporación energética o un uso energético distribuido, ¿cierto? Lo que me permite a mí decir de que la energía inicial asociada al proceso productivo la voy a dividir o la voy a racionalizar en función de los procesos de reciclaje o de reuso de esas materias primas. Y por último, pues tenemos el desperdicio o la fase de generación de residuos de esos procesos productivos. A raíz de ese sistema, digamos, cíclico, se generó una ecuación que ellos definieron como ecología industrial, donde hay un aporte de energía, hay un aporte de energía por toneladas de material recuperado y reciclado, como mirábamos en el bucle, o sea, hay energía asociada a la reutilización y al reciclaje de las materias primas. Hay una cantidad de material reutilizado y una cantidad de material reciclado. Hay un flujo anual de residuos y hay unos stock de materia en uso y un promedio periódico de la utilización de esos materiales. Entonces podemos decir de que la corriente o la escuela asociada a la ecología industrial está definida como P, que es igual básicamente al flujo anual de materia que entra en el proceso sobre el periodo medio de uso de ese material. O sea, en la medida que yo tenga materiales o disminuya la cantidad de materiales en stock y utilice, o sea, el periodo promedio de vida útil de esa materia prima sea muy largo, pues va a ser óptimo y los resultados van a ser óptimos en la generación de residuos y en la utilización de esos residuos, básicamente. La segunda línea es el diseño regenerativo. John Ted Lyell en 1970 y dice, es un arquitecto, ¿cierto? Escribió un tratado que denominó diseño regenerativo. El principio de ese diseño, de ese tratado, dice: todas las actividades deben desarrollarse dentro de los límites de los recursos renovables disponibles y sin degradar el medio ambiente. Todos los sistemas a partir de la agricultura deben ser organizados de forma regenerativa para la energía y para los materiales que consuman. Entonces, mire que ya en 1970 estamos hablando de la conservación del medio ambiente. Lo que pasa es que como en estos países, en los países occidentales, básicamente las economías son lineales, pues simplemente se ve lo que es los sistemas extractivos, los sistemas productivos y la generación de residuos, sin tener en cuenta básicamente el efecto negativo que pueda tener esa economía lineal frente a los recursos naturales. Otra de las escuelas o de las líneas o de las corrientes es la de Walter R. Stahel en 1982, donde escribió el tratado que lo denominó The Performance Economy.
y básicamente dice, no repare lo que no esté roto, no fabrique algo que pueda repararse, no recicle un producto que pueda remanufacturarse. O sea, la extensión de la vida del producto, la creación de bienes de larga duración, el fomento de actividades de reacondicionamiento y reparación, prevención de la generación de residuos durante toda la vida del bien y venta de servicios en lugar de productos. O sea, en la medida que racionalicemos nosotros la utilización per cápita, ¿cierto? Y la generación de residuos per cápita, vamos a estar en equilibrio con el medio ambiente, básicamente. Eso es, y ya en 1982, o sea, pues hace buen tiempo que se generaron esas corrientes y todavía tienen vigencia. Otra de las corrientes, pues, la denominada biomimicry, básicamente, es la innovación inspirada por la naturaleza. La naturaleza como modelo soluciona para problemas humanos, la naturaleza como medida, patrón de referencia, y la naturaleza como mentor, o sea, como fuente de conocimiento. Lo que nosotros tenemos en la actualidad y lo que pretende la economía circular es básicamente eso, tener a la naturaleza como puntal y como, digámoslo en otras palabras, como niño bonito de un sistema productivo. O sea, afectar de la menor manera posible nuestros recursos naturales sin utilizar recursos de ella irracionalmente y que se vea afectado nuestro entorno. Otra de las escuelas es la denominada Cradle to Cradle. Cradle to Cradle es de cuna a cuna, o sea, todos los materiales deben ser considerados como nutrientes técnicos y biológicos reincorporados a nuestros sistemas productivos y a la biosfera. Los flujos deben tener impacto positivo y reducir los impactos negativos, inspiración en los ciclos naturales y el metabolismo de la biosfera y un diseño orientado a la recuperación de los materiales. Cradle to cradle, o sea, de cuna a cuna. Es como un volver a nacer. O sea, es como todo lo que nosotros producimos, todo lo que nosotros generamos debe volver al ciclo para no afectar nuestro entorno, nuestros recursos naturales y nuestros recursos y la no utilización de nuestros recursos no renovables. Otra de las corrientes es la economía azul, Blue Economy, 10 años, 100 innovaciones, 1.000 millones de trabajo, básicamente. Es un tratado basado en el estudio de casos, es la utilización de los recursos en forma de cascada, soluciones determinadas por el entorno local y procesos basados en la física. O sea, todo esto de la economía azul nos permite a nosotros generar de que en la medida que conozcamos nosotros y tengamos historia o bases históricas de nuestros procesos productivos, podemos hacerlos mucho más eficientes y eficaces. Otra de las escuelas básicamente es Permaculture, que es generada o diseñada básicamente por Fukuoka y Zip Holzer. En 1978 ellos escribieron La revolución de una brizna de paja, una introducción a la agricultura, a la agricultura natural. O sea, creación y mantenimiento de ecosistemas agrícolas productivos en la misma diversidad, estabilidad y resistencia de los recursos naturales, métodos agrícolas tradicionales compatibles con innovaciones modernas. Por consiguiente, lo ideal es no generar de residuos, sino saber distribuir y darle un manejo racional a esos residuos y poder no tener la problemática que tenemos ahora en nuestros vertederos sin manejo. Algunas reflexiones mirando el futuro, pues básicamente la industria de recursos naturales y productos, trabajo junto a todos los agentes implicados, socios y alianzas, tenemos unas estrategias, pues el gana-gana básicamente en esos sistemas productivos, necesidades de contacto y lobby,
barreras específicas de los países y necesidades de investigación, desarrollo e innovación. En esto, pues ahí terminamos la primera fase de nuestra charla. Tenemos, para quienes quieran o hayan expuesto preguntas, pues entramos al ciclo de preguntas con base a la primera fase de la charla. No, en este momento no hay preguntas, Juan Manuel. Igual las personas que presenten inquietudes pues pueden ir escribiendo las preguntas y nosotros las responderemos en el siguiente ciclo. Les recordamos por favor diligenciar el listado de asistencia a quienes no lo hayan hecho aún y podemos continuar. Gracias. Ok, entonces esta gráfica es muy diciente. Solo tenemos una tierra y tenemos que cuidarla. Bueno, la segunda fase de la charla pues es básicamente las políticas de Iván Duque, nuestro presidente, y todas las políticas internacionales y globales a las que él le ha apuntado desde la presidencia de la República, y la posición de Colombia frente a la economía circular. Entonces, para Colombia, básicamente, la economía circular se define en las 9 R's, que es repensar, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar, reducir, reproponer, reciclar y recuperar. De acuerdo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Economía Circular básicamente avanza en la transformación de las cadenas productivas y de consumo a través del cierre de ciclo de materiales, agua y energía. ¿Qué quiere decir eso? De que el manejo de todos nuestros recursos renovables y no renovables pues están encaminados a un manejo racional de ellos, y por ende toda la economía extractiva y productiva tiene que estar encaminadas al manejo de nuestros recursos naturales para un mejor entorno. El gobierno nacional promueve la innovación y la generación de valor en sistemas de producción y consumo a través de optimizar, compartir, intercambiar, reciclar y regenerar materiales y sistemas hídricos y energéticos. Las estrategias, pues básicamente es promover la generación de valor agregado a la nueva inversión. El pacto que acompaña a esta estrategia, pues básicamente el que generó la economía circular, que enmarca el plan de desarrollo y lanzamiento del presidente en el Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, particularmente en el capítulo de sostenibilidad, donde se definió la fomentación a la reducción, el reciclaje y la reutilización de los residuos y materiales. Los beneficios ambientales para los beneficios de la reincorporación de las economías circulares en Colombia, pues básicamente a los diferentes sectores, son beneficios ambientales de economía, se traducen en la extracción de materias primas, el uso frecuente de energías renovables, la reducción de residuos, emisiones y la conservación energética y el uso eficiente del agua. Desde lo social se generan capacidades de creación de modelos de negocio. Atienden modernas formas de producción y consumo de productos naturales, materiales, agua y energía. Es un trabajo articulado básicamente entre los ministerios del ambiente, del medio ambiente, que trabajan en coordinación con los ministerios de comercio, vivienda, educación, transporte, minas y agricultura, con la vinculación aproximada de 50 empresarios del sector y el sector académico. Las estrategias asociadas a esas líneas de acción básicamente enfatiza 6 líneas, que son materiales y productos industriales, materiales y envases y empaques, optimización y aprovechamiento de la biomasa, el ciclo del agua, fuentes y aprovechamientos de energía, gestión de materiales en centros urbanos, comunicación y cultura ciudadana. O sea, se convoca a los actores hacia una innovación de sus modelos tradicionales para convertirlos en circulares y propone mecanismos de fomento a desarrollar como habilitadores de la economía circular. O sea, básicamente reincorporación de nuevos procesos productivos en los cuales todos nuestros recursos naturales, renovables y no renovables, sean actores principales de esos sistemas productivos.
Como ejemplo tenemos una empresa, básicamente una organización que sus oficinas están ubicadas en Bogotá. Es una organización que se enfoca en la economía circular a través de acciones basadas en el conocimiento propio y la capacidad de sus aliados. Después de 11 años en Colombia se ha convertido en un referente técnico con amplio conocimiento en materia de reciclaje en el país, que le apuesta al modelo de economía circular como el ideal para gestionar los impactos ambientales y minimizar la eficiencia de los procesos cara al desarrollo sostenible. Los involucrados o aliados de esta empresa básicamente son los que tienen mayor impacto en la generación y consumo de productos. Entonces tenemos Industrias Nestlé o la organización Nestlé, Enca, Plastilene, Tetra Pak, Coca-Cola, Peldar, el Grupo Natura, el Grupo Familia, Grupo Postobón y muchos otros que se están vinculando a esta industria o a esta organización siempre con el fin de generar políticas gubernamentales y nacionales y posteriormente transmitidas a grupos internacionales en el manejo de los recursos y de los materiales y o residuos de los sistemas productivos. Entramos al segundo ciclo de preguntas, que es básicamente al asociado a la economía o a las políticas gubernamentales de Iván Duque en la implementación de la economía circular para Colombia. Bueno, ingeniero, hay una pregunta que básicamente complementa lo que acabas de explicar. Dicen, en Colombia, ¿cuál industria, además de la azucarera, es la que aplica más la economía circular? ¿Existen incentivos para las industrias que apliquen esta economía? Bueno, ahí me pusiste en una disyuntiva bastante complicada, porque la industria, digamos, la industria azucarera en este momento es una de las que más residuos está generando, porque, digamos, el negocio de ellos en este momento no es la producción azucarera como tal, sino la producción de bioalcohol. Entonces, están de alguna manera acabando recursos naturales como es la caña de azúcar, y están utilizando la caña de azúcar para otro negocio asociado al negocio principal, que es el azúcar, y están, digamos, de alguna manera cambiando la visión de la utilización de un recurso natural. En ese orden de ideas, pues podemos decir que el impacto ambiental frente a la creación de nuevos cultivos, ¿cierto?, de caña de azúcar utilizables para la generación de bioalcohol es mucho más negativa que la producción de azúcar propiamente dicha, porque pues ustedes saben que en la producción de azúcar pues se utilizan muchos elementos químicos, ¿cierto?, sulfitos y demás reactivos que están asociados al blanqueamiento o a la cristalización del azúcar, pero el efecto de las vinazas asociadas a los productos de desarrollo de la cristalización del azúcar no son tan nocivos como los generados por crear nuevos cultivos o o utilización de nuevos, digamos, terrenos para cultivo de caña de azúcar, ¿cierto?, encaminados a la producción de bioalcohol. Ingeniero, hacen otra pregunta complementaria a lo que acabas de comentar. Ingeniero, ¿cómo ve a grosso modo la implementación de la estrategia ENEC del gobierno nacional? A nivel académico me enorgullece, pero en temas de implementación lo veo lejano y muy difuso. En nuestra industria está aún enfocado mucho más en reciclaje, lamentablemente, la punta del iceberg. Exactamente, tú tienes toda la razón. Básicamente, las políticas de implementación de economías circulares en estos países occidentales básicamente está asociado a grupos financieros, desgraciadamente. Entonces, en ese orden de ideas, pues seguiremos apegados de alguna manera en un 90 u 80% a esa economía lineal, de economía extractiva, economía productiva y simplemente generadores de desechos,
sin un manejo racional, lo que nos permita a nosotros darle un respiro a nuestro medio ambiente y a la utilización de recursos naturales no renovables. Bueno, siguiendo con la conferencia, pues llegamos a la tercera fase, que diría yo que es como el punto álgido de nuestra charla, donde vamos a hablar del reciclaje y de la recuperación de residuos sólidos de tipo plástico. En el reproceso se considera se define reciclaje y recuperación como el reproceso de los materiales para acondicionarlos con el propósito de integrarlos nuevamente a un ciclo productivo como materia prima. La cadena productiva para la fabricación de productos plásticos provenientes de residuos sólidos reciclados o recuperados está descrita, digamos, en esta gráfica. Tenemos un sistema, un área generadora de residuos o generadores de basura, una recolección, básicamente en fuente, un centro de acopio. Ampliando la parte de los generadores, pues tenemos toda la industria en general, comercio, servicios, agropecuario, industrial, en todos los ámbitos. Tenemos en recolección en fuente, tenemos recolección directa, donde se hace una preselección de los diferentes tipos de residuos, llámese papel, cartón, plásticos, vidrio, metales, en fin. Posteriormente, si le vamos a dar un valor agregado a esos residuos, pues básicamente llegan a un centro de acopio donde donde se les hace una recepción y una clasificación. En ese momento entran a los procesos de reciclaje. Los procesos de reciclaje básicamente se dividen en tres grandes grupos. Reciclaje o procesos de tipo mecánico, procesos de tipo energético y procesos de tipo químico. Dentro de los procesos mecánicos tenemos pues todos los procesos convencionales: lavado, secado, molido, aglutinado, peletizado, compactado, en fin, todo lo que se puedan imaginar asociado a procesos mecánicos. Todos esos procesos, o de esos procesos mecánicos salen, materias primas que se comienzan a comercializar o entran a un proceso de comercialización de materias primas recuperadas. Ahí podríamos hablar de la primera fase de reutilización o la primera fase de la implementación de la economía circular a procesos productivos asociados a la recuperación y reciclaje de materiales poliméricos. Dentro del segundo grupo tenemos de los procesos, pues tenemos lo que es el reciclaje energético, donde hay unos procesos como combustión, monocombustión, gasificación, incineración y otros, con los cuales pues básicamente vamos a obtener energía, un tipo de energía asociado a la capacidad calórica de todos estos residuos y algunos residuos de esos procesos de combustión y cocombustión. Y unos procesos químicos donde tenemos básicamente hidrólisis, metanólisis, gasificación, termólisis e hidrogenación. No olviden, señores, estar diligenciando, entrar al chat y mirar el listado de asistencia, diligenciarlo, ya que con base en las personas que diligencien ese documento, pues tendrán la posibilidad de obtener un certificado de asistencia a la conferencia del día de hoy. Siguiendo la línea pues del mercado de las materias primas asociadas a los procesos mecánicos de transformación o de recuperación y reciclaje, pues tenemos diseño de productos, que esas industrias de transformación pues están asociadas a diseño de nuevos productos o a la reincorporación de esas materias primas recuperadas cumpliendo con unas condiciones de tipo estructural que se puedan incorporar a procesos como la inyección, extrusión de tubos y perfiles, soplado, prensado, termoconformado, extrusión de películas y demás. El mercado de clientes potenciales
para estas materias primas, pues en principio pues son las mismas industrias del subsector del plástico y o las industrias asociadas a los municipios, departamentos y o empresas estatales que hacen parte de la cadena productiva de los materiales poliméricos. Hay tres maneras de aprovechar los envases de PET una vez hayan terminado su vida útil. ¿Por qué hago énfasis en los envases de PET? Porque en este momento es uno de los problemas en los vertederos y es un problema del manejo como residuo aprovechable en un momento dado, más no como residuo que se pueda reincorporar a nuevos procesos productivos. Entonces, para ese tipo de envases, pues tenemos que se pueden someter a un reciclado mecánico o a un reciclado químico o a un reciclado energético, ¿cierto? Empleándolo básicamente como fuente de energía. Entonces, si nosotros miramos la gráfica, pues básicamente tenemos un material molido que posteriormente es lavado, se obtienen escamas, esas escamas se limpian, se lavan, se descontaminan, posteriormente esas escamas descontaminadas y demás se pueden reincorporar a un proceso productivo para la obtención de productos diferentes a envases y o a la generación de nuevos productos con base a diseños inteligentes, que es lo que pretende una de las líneas de la economía circular y por ende la obtención de nuevos productos. En este caso, a partir de una botella, como ven ustedes, o de muchas botellas recuperadas y recicladas, se han obtenido fibras que posteriormente se convierten en una pieza textil, o sea, en una camiseta, o en telas utilizados en la industria textil. Los métodos de reciclaje. El reciclaje incluye todos los métodos utilizados para revalorizar los residuos que permitan su máximo aprovechamiento y su transformación en nuevos productos. Los procesos de reciclado de plástico se clasifican en 4 tipos en función de los productos finales obtenidos o del método empleado. Entonces, tenemos en principio un reciclaje primario y uno secundario. Ambos son reciclajes de tipo mecánico. Tenemos un reciclado terciario, que es el reciclado químico, y un reciclado cuaternario, que es el reciclado energético. Entonces vamos a comenzar a desglosar cada uno de estos tipos de reciclaje. Entonces, la selección del método de reciclaje mecánico, químico o energético depende de varios factores. Básicamente de factores logísticos, cualitativos y económicos, según las situaciones en que se encuentren los residuos. O sea, en la medida que yo tenga residuos limpios, seleccionados, clasificados y que no vengan desde el vertedero con altas condiciones de contaminación, yo voy a optimizar el recurso y por ende voy a optimizar los costos asociados a la producción de nuevos productos y o en su defecto en la reincorporación de esas materias primas a productos convencionales, a procesos convencionales, perdón. También depende de la tecnología del procesado de los residuos y del desarrollo y demanda de los plásticos reciclados y o recuperados. El proceso de reciclaje primario. Cuando el polímero se recupera para un uso comparable a su aplicación original, este es el reciclado que se utiliza en gran parte de las plantas de producción y con casi todo el material de las plantas transformadoras. Entonces, ¿qué diferencia hay básicamente entre recuperar y reciclar? Cuando hablamos de recuperar, estamos hablando de materias primas transformadas que no cumplen con las especificaciones de calidad del proceso de producto y se pueden reincorporar, o sea que no han tenido ningún uso y se pueden reincorporar a procesos convencionales y para la generación de productos del cual proviene esa materia prima. Y el reciclaje, pues básicamente es la utilización de residuos que han tenido uso y que ya han ido
a un vertedero y o han tenido procesos de selección y clasificación en fuente, más no en proceso productivo directo. El proceso de reciclaje secundario, cuando el polímero recuperado da lugar a un producto de propiedades inferiores a la aplicación original. Este es el caso del resto de los residuos recuperados en las plantas de producción y transformación, o sea, lo que nosotros conocemos dentro de los materiales poliméricos como barredura. Por ejemplo, cuando se está alimentando una máquina y se riega el material desde la tolva y cae al suelo, ese material ya no se puede reutilizar dentro del proceso productivo convencional, sino que se puede utilizar después de un proceso de lavado y descontaminado para la utilización y fabricación de otro tipo de productos. Y o en su defecto, materiales que hayan tenido alguna utilidad, por ejemplo, los envases de champú, en este momento, pues van a un vertedero y o se hace selección en fuente desde los RSU de las casas o de los apartamentos o de las viviendas convencionales. Y en ese orden de idea, pues se tienen que lavar, descontaminar, desetiquetar y todo lo demás para reincorporarla a un proceso productivo. De cualquier modo, el reciclado mecánico solo será posible cuando estos materiales poliméricos reúnan ciertas condiciones, que sean homogéneos, que sea posible disponer de ellos en grandes cantidades, que sean libres de materiales extraños y contaminados. Entonces, haciendo un ciclo o generando un ciclo, básicamente tenemos residuos plásticos, ¿cierto? Tenemos que posteriormente son residuos del postconsumo y o materiales obtenidos de la USR, o sea, de las unidades de recolección en las casas o en las viviendas, apartamentos, casas o demás, o también dentro de los RSU de las empresas. Se les hace un proceso de trocedado, prelavado y una primera etapa de molienda. Posteriormente se pueden almacenar y o en su defecto seguir el ciclo haciéndoles otro lavado, otro descontaminado, donde hay una generación de lodos, lo que nos permitiría a nosotros hacer un manejo racional y ecológico de esos lodos, convirtiendo de alguna manera ese ciclo como tan lineal en un proceso de tipo circular, donde toda esta materia prima recuperada puede volver a reincorporarse a un proceso productivo convencional, llámese peletizado, llámese inyección, llámese soplado, llámese termoformado o la fabricación de nuevos productos. Esta es vista de otra manera, digamos, la forma de cómo se recupera en este momento un envase de PET, ¿cierto? Puede ser producción de combustibles, puede ser envases remanufacturados, pueden ser incinerados, pueden ser, digamos, enterrados, como convencionalmente se hace en los vertederos, y pues lo ideal básicamente es que se reincorpore esa materia prima a un proceso productivo y a la generación de nuevos productos para que no tenga ese impacto ambiental y ese manejo de los recursos naturales sea racional. Entonces, teniendo, básicamente esta es una gráfica de una planta recuperadora de residuos sólidos, pues donde tenemos una fase de selección, clasificación, una alimentación, tenemos un lavado descontaminado, un troceado, un procesado y posteriormente un almacenamiento y una comercialización de esos productos. Siguiendo el proceso de los tipos de reciclaje, tenemos el reciclaje terciario, también denominado reciclado químico. Consiste en someter los residuos plásticos a un proceso térmico catalítico para recuperar un monómero y producir combustible líquido o producir combustible líquido. Entonces, básicamente es lo que se está haciendo con un proceso que se le hace al PET. Específicamente estamos hablando en este caso de PET y o en su defecto de materiales que se obtienen por un proceso químico que se llama policondensación. Entonces, los materiales policondensados, llámese PET, llámese nylon o llámese cualquier otro material policondensado, es ávido de reacciones de hidrólisis, alcohólisis, hidrogenación, pirólisis o gasificación, lo que nos permite obtener derivados
o residuos de una fase secundaria de reacción de polimerización. Los residuos y mezclas de plásticos que presentan cierto grado de contaminación se reciclan en diferentes tipos de procesos. Entonces, tenemos la depolimerización, de la que hablábamos básicamente, que es la que se utiliza para el PET, que es que a partir de un envase o de una granza o de una escama, podamos obtener a partir de él, o ya sea un producto ávido de un nuevo proceso o en su defecto obtener una materia primaria que nos permite otra vez polimerizarla desde el punto de vista de la obtención de un monómero, o sea, la unidad básica estructural para la formación de un polímero. Entonces, en ese caso, la depolimerización, pues básicamente es la reversión desde un producto a materia prima por efecto de una reacción química, llámese metanólisis, llámese hidrólisis, llámese alcohólisis, llámese hidrogenación, llámese pirólisis, llámese cualquiera de ellas. Entonces, la pirólisis se define como la descomposición térmica de grandes moléculas orgánicas en 3 fracciones, una fracción una gaseosa, líquida y una sólida, en ausencia de oxígeno a temperaturas comprendidas entre 500 y 1000 grados centígrados. En estas condiciones el plástico no arde, pero se descompone en moléculas más pequeñas, dando lugar a diversos productos básicos reutilizables, en este caso unidades básicas estructurales de la industria petroquímica denominadas monómeros, ¿cierto? En este caso, pues podemos obtener gases que posteriormente se convierten en líquidos por efectos de alta presión y podemos volver a repolimerizar. Se debe tener en cuenta que su utilización como fuente de energía está fuertemente condicionada por el precio en el mercado de los combustibles fósiles, por el elevado consumo energético inicial que esto requiere, lo que hace en muchos casos que la reutilización térmica directa de los residuos, la utilización térmica directa de los residuos plásticos. ¿Preguntas? Bueno, ingeniero, ya que en el chat pues realizan la solicitud y hay gran cantidad de preguntas, vamos a atenderlas para que pues estas personas que tienen la duda pues se les solucione respectivamente. La primera persona comenta: ¿cómo calificas el nuevo boom del papel y el cartón a causa del COVID y el e-commerce? Si es tan verde como quiere hacerse ver, me cuesta creer que se compense la huella hídrica, las consecuencias ambientales por las actuales tecnologías de blanqueo, el requerimiento energético de la producción o reciclaje y la falsa creencia que el papel se descompone o comporta en relleno sanitario. ¿Es el papel un reemplazo para los empaques plásticos flexibles? Uy, me pone bastante complicada la cosa. En cuanto al desarrollo de lo que es la industria papelera, pues vamos a tener que como dividir la respuesta en dos puntos. O sea, la primera, pues tú sabes que la industria papelera es una de las industrias que más agentes contaminantes genera, o sea, la utilización o la generación de vinazas a partir de la producción papelera es bastante complicada. La regeneración de papel implica una digestión química de ese papel, lo que hace que los procesos de regeneración y o reutilización de papel no sean lo más conveniente posible para nuestro medio ambiente. Y pues básicamente lo que tú hablas del e-commerce, pues básicamente la utilización y la comercialización o el reemplazo, digamos, de esas nuevos papeles regenerados, digámoslo de esa manera, y que reemplacen a materiales poliméricos, pues es una corriente que se está generando a partir de esta problemática del COVID y demás, donde la producción de los tapabocas y de telas no tejidas a base de polímeros está generando una gran problemática, básicamente por la mala disposición de esos recursos y de esos tipos de materias primas. Pero no diría yo de que
el papel y el cartón sea la solución ideal del reemplazo de ese tipo de empaques. Nosotros podemos, con tecnologías de punta y sobre todo el desarrollo de biomateriales, o sea, materiales asociados a residuos de la producción, digamos, de alimentos, poder desarrollar nuevos materiales de tipo polimérico, ¿cierto?, que se puedan reincorporar a la biomasa. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de películas flexibles, en este caso de bolsas plásticas elaboradas en almidones de yuca, de papa, de azúcares, por ejemplo, como la remolacha, y algunos tubérculos como la yuca, ¿cierto? Entonces, papa y demás, que nos permite, pues, darle como una viabilidad y un respiro a nuestro entorno en la función de producción de materiales de primer uso, básicamente. O sea, podemos reemplazar empaques flexibles, no por papel y cartón, porque de alguna manera a futuro se podría convertir en un problema la regeneración y la recuperación de este tipo de insumos, además del impacto ambiental que tiene por la producción, básicamente, y la tala de árboles y la deforestación, y es uno de los problemas grandes que se están manejando en este momento y que tenemos hasta el sur de nuestro país por actores del conflicto armado y de economías paralelas a la nuestra, ¿cierto?, que están generando de alguna manera políticas de cambio y de deforestación, básicamente para que esa economía extractiva de tipo minera y demás pueda abrirse campo en otras áreas protegidas de nuestro país. Estamos hablando del pulmón nuestro y del mundo, básicamente de la Amazonía y del área de la Amazonía, donde año a año la deforestación está haciendo estragos, pero a pasos agigantados, y por ende una de las políticas de nuestro país es reincorporar y o regular materiales de primer uso, básicamente, y el desarrollo con nuevas tecnologías de materiales reemplazables, tanto de papel y cartón, con base a materiales de tipo orgánico, llámese almidones o alcoholes. Bueno, ingeniero, continuamos con las preguntas. ¿Qué opinión te merece la madera plástica para final de vida de materiales laminados? ¿Qué apoyo tangible a nivel investigativo y de escalamiento industrial para un proceso de separación de materiales laminados capaces de descomponer el Tetra Pak, por ejemplo, sin proceso de consumo extensivo de energía? Bueno, la madera plástica, pues sí es una opción, ¿cierto? Sobre todo si nosotros pudiéramos desarrollar nuevos productos que le dieran un valor agregado, básicamente ese tipo de materiales generados a partir de la recuperación y del reciclaje de materiales poliméricos. En el caso de los laminados, como tú hablas allí, pues depende de los tipos de laminados. Acuérdate que nosotros tenemos básicamente dos tipos no de laminados, sino de tecnologías asociadas a la laminación. O sea, podemos tener la que es la denominada extrusion coating, donde hay varias películas adosadas o pegadas por un adhesivo. Estos adhesivos pueden ser de origen químico o de base agua para que no tengan mayor impacto, pero el proceso de recuperación es bastante complejo, ya que una de las películas dentro del proceso de laminado pues es un foil de aluminio, ¿cierto? Otro de los procesos que se están utilizando en este momento es la aluminización de superficies poliméricas. Entonces tenemos, por ejemplo, un polipropileno no con foil de aluminio base extrusion coating, sino base aluminización, o sea, de que se atomiza el aluminio en una cámara de alto vacío, básicamente, o de vacío, y ese aluminio se pega a la película polimérica que posteriormente se va a utilizar ya sea en empaques para alimentos.
preferiblemente. Entonces tenemos empaques para café, tenemos empaques para chocolate, tenemos empaques para cantidad de aplicaciones, ¿cierto?, que se utilizan, ya sea la tecnología de extrusion coating o de aluminización. Con respecto al proceso del Tetra Pak, en este momento ya hay tecnologías que me pueden separar las capas de un Tetra Pak. Básicamente es una tecnología brasilera que en este momento ya hay la posibilidad de separar las diferentes películas o láminas que conforman el Tetra Pak y sea reutilizados o reincorporados a procesos de recuperación y de reciclaje. Entonces, en ese orden de ideas, podemos decir de que podemos racionalizar de alguna manera la utilización de esos insumos como materia prima. Y vuelvo y te repito, lo ideal con la madera plástica, o sea, es una de las tantas líneas que podemos utilizar para minimizar el impacto ambiental y sobre todo la utilización de madera y generar altas hectáreas de deforestación con base a la utilización de esa madera en la fabricación de vivienda y otros insumos. Entonces, nosotros podemos de alguna manera incentivar a las empresas que producen madera plástica y políticas gubernamentales incentivar con la disminución de impuestos, con la reincorporación por ejemplo, de dineros que ellos puedan estar para el desarrollo de nuevas tecnologías y demás. Yo creo que el gobierno debería tener políticas para poder minimizar o de alguna manera devolverle a esos productores de madera plástica esa inversión primaria que en algún momento están haciendo para generar una política de mantenimiento y de sostenibilidad, digámoslo, de un recurso, ¿cierto?, que se puede concebir como residuo, pero que en un momento dado puede ser la solución a futuro en cuanto al manejo de los recursos naturales no renovables. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Tenemos más preguntas, pero pues atenderemos la que está primero en la lista y si queda espacio de tiempo, serán atendidas las restantes. Última pregunta entonces. Profe, ¿cómo ve la escasez potencial de poliolefinas recicladas derivadas de los compromisos ambientales de las marcas líderes de mercado para incorporar materiales PCR en sus empaques, envases en el corto plazo en la región? ¿Estarías de acuerdo si afirmo que el cuello de botella está en la clasificación en la fuente? Bueno, ahí estoy un poco en contraposición de lo que estás diciendo, porque acuérdate que lo ideal de la economía circular en Colombia es la reincorporación de esos residuos a procesos productivos, ¿cierto? Entonces, en el orden de ideas, que tú me digas, pues, de los costos de la materia prima y de la producción y demás, pues, bueno, en un principio, yo te digo, los costos pueden subir en la medida, ¿cierto?, de que haya escasez en el mercado, pero lo ideal es que los volúmenes de producción aumenten, pero con base a la reutilización de estos insumos primarios. O sea, que las empresas productoras, o sea, la petroquímica como tal, disminuya, digamos, de alguna manera, la producción en volumen de insumos de tipo polimérico. ¿Por qué? Porque en el mercado se pueda manejar de alguna manera esa materia prima y de alguna manera poderla caracterizar y hacerla viable para la reutilización en los procesos productivos o en la generación de nuevos productos. Bueno, siguiendo la conferencia, pues estábamos hablando del PET, de que uno de los mecanismos con los que yo puedo recuperar o depolimerizar, básicamente, o sea, hacer ingeniería inversa, volviendo de producto a insumo primario, es la hidrólisis. Entonces, ¿en qué consiste? Pues tenemos un solo tipo de material polimérico
de alto grado de limpieza, en este caso materiales policondensados, nylon, PET, bueno, en fin, todos los policondensados. Se tratan con disolventes y catalizadores, hay una ruptura de las cadenas y el material generado, pues básicamente es un monómero que posteriormente podemos repolimerizar y obtener un material polimérico que puede volver a ser un producto viable y con las mismas características de la primera vez que se obtuvo. Entonces aquí tenemos pues el proceso con el cual podemos recuperar PET, es un proceso de metanólisis. Tenemos las granzas o escamas después de un proceso de descontaminado, lavado, molido y demás, se pasan por un reactor donde se le genera pues un proceso químico de incorporación de catalizadores y demás. Posteriormente un proceso de purificación donde se obtiene DMT, o sea, tereftalato de dimetilo y etilenglicol, que posteriormente pasa a un proceso de mezclado y un proceso de polimerización posterior o repolimerización para obtener un pellet o granza que posteriormente se va a convertir en un nuevo envase. También se puede generar o se pueden realizar procesos de hidrogenación, el cual tiene como fase inicial un plástico de desecho, un tratamiento en atmósfera de hidrógeno, básicamente a una temperatura de 470 grados, se rompen las cadenas por acción del hidrógeno y se puede obtener parafinas, olefinas, naftas, o sea, básicamente combustibles de bajo peso molecular, o sea, combustibles livianos. Y se puede utilizar en las refinerías. Hay procesos de gasificación también, que consiste en la oxidación parcial de las cadenas poliméricas que constituyen los residuos plásticos para producir gases de síntesis como monóxido de carbono y hidrógeno, básicamente, grupos hidrogenados. Pueden utilizarse como materia prima para la fabricación de metano, amoníaco o alcoholes de tipo oxo, como combustible para la generación de electricidad o incluso como agente reductor para la producción de acero en altos hornos. Entonces, observen ustedes que los materiales poliméricos también no solamente los podemos convertir en un residuo, ¿cierto?, en un desecho sin valor, sino que también lo podemos utilizar en tecnologías de punta para reconvertirlos como materia prima original. Entonces tenemos, para la gasificación tenemos plásticos de desecho tratados en atmósfera de aire y oxígeno a una temperatura entre 600 y 2000 grados centígrados, oxidación de los plásticos, o sea, obtenemos como resultado una oxidación de los materiales poliméricos, una ruptura de las cadenas, tenemos unos subproductos que son gases de síntesis, de las que hablábamos básicamente, que es monóxido de carbono e hidrógeno. La gasificación presenta dos ventajas con respecto a otros procesos de reciclaje químico. Puede emitir como alimentación toda corriente, o sea, materiales recuperados directamente de la fuente, sin necesidad de separación previa de los materiales poliméricos. No necesita ingresarse a una refinería o a un complejo petroquímico, a diferencia de procesos como la hidrogenación. Dentro de esos procesos tenemos lo que es la termólisis, que es un calentamiento del insumo primario o el residuo entre 400 y 800 grados centígrados, donde se presenta o se da una ruptura de las cadenas por acción del calor. Posteriormente se hace un tratamiento de esos vapores en atmósfera inerte y como subproducto o producto se obtienen hidrocarburos de cadena media o de cadena larga que pueden ser convertidos en combustibles de bajo peso molecular. Tenemos reciclaje energético. Los plásticos usados deben tener una segunda vida y ser aprovechados como combustible por su elevado poder calorífico. Un kilo de plástico produce la misma energía que un kilo de fuel oil, o sea, de materiales combustibles de bajo peso molecular o de gas natural. Para esos procesos energéticos tenemos la combustión, o sea, un residuo polimérico, se somete a calentamiento en presencia de oxígeno, lo cual genera una combustión,
y eso me va a obtener básicamente o me va a generar energía, y como subproducto voy a obtener dióxido de carbono, agua y algunos óxidos. Son procesos no muy limpios, digámoslo de esa manera, y lo que más queremos dentro de la economía circular es que estos procesos generen subproductos que de alguna manera afecten nuestro medio ambiente. Por consiguiente, las políticas mundiales es la reducción de procesos productivos de tipo petroquímico, de fase limpia, ¿cierto? O sea, de química verde, y que no generen subproductos contaminantes. Otro proceso es la incineración, que consiste en el tratamiento térmico destructivo de los residuos poliméricos. Su recuperación térmica permite aprovechar la energía del petróleo del cual proceden, además de reducir considerablemente el volumen que ocupan. Y los materiales plásticos que obtienen, o mejor dicho, los materiales plásticos tienen mayor poder calorífico que cualquiera de los materiales convencionales. En esta tabla podemos ver la capacidad calórica de los materiales poliméricos, kilojoules por kilogramo de material polimérico incinerado. Entonces tenemos que el gas natural tiene 48 kilojoules por un kilogramo, y observen los materiales poliméricos, polietileno, poliestireno, polipropileno, tienen mayor capacidad calórica que algunos combustibles. Observen ustedes fuel oil, que tiene 44 kilojoules por kilogramo quemado. El carbón o hulla, carbón mineral, que es 29 kilojoules por kilogramo. El PET es muy bajita la capacidad calórica que tiene, básicamente por eso utilizamos un proceso como el de metanólisis para poder recuperarlo y obtener monómero de fase primaria y poderlo repolimerizar. Procesos de incineración gráficamente lo podemos tener como un residuo plástico obtenido calentamiento entre 1200 y 1500 grados centígrados para obtener su descomposición o ruptura de cadenas en presencia de oxígeno y obtener energía, pero como también lo he venido diciendo, se producen subproductos, óxidos, dióxidos de carbono y demás, y material, aparte de material particulado, que dependiendo del tipo de hornos que se tengan y mecanismos de filtración de material particulado, esos materiales pueden ir al medio ambiente. Esta es una planta de incineración, un esquema de una planta de incineración, básicamente donde los vapores y los humos pues son mínimos y están regulados básicamente por filtros de alta capacidad de retención de material particulado. Lo que queremos básicamente y lo que yo quería pues darles en esta charla era una concientización y una visión general e integral entre los procesos de economía circular y los procesos de recuperación, reciclaje. Básicamente, nosotros como entes modificadores antrópicos de nuestro entorno, pues tenemos que tener una conciencia del reciclaje a nivel mundial, lo que nos permite mantener nuestro entorno y nuestro mundo limpio. Básicamente, que es la idea de que nuestros recursos naturales no se vean afectados y se mantengan a través del tiempo. Bueno, ya que nos quedó el tiempo, entonces vamos a leer las preguntas anteriores. ¿Qué opinas de que la tarifa de recolección de los residuos siga subiendo? ¿El incremento en reciclaje y otras alternativas de disposición de residuos orgánicos podría acabar con las empresas de aseo que tienen adjudicada esa recolección porque habría menos material por recoger con los mismos costos fijos? Bueno, en cuanto a los costos de la recolección, pues acuérdense que en este momento, por ejemplo aquí en Colombia, apenas se viene hablando de la implementación de la economía circular y de las políticas asociadas a la economía circular, pero no debemos dejar de lado de que en este momento los que manejan directamente la recolección de los residuos
son empresas privadas. O sea, seguimos asociados a una economía lineal. O sea, básicamente, economía extractiva, economía productiva y desechos. Y los desechos los está manejando no desde políticas gubernamentales, sino desde políticas privadas. Por consiguiente, los entes quien define el gobierno para el manejo de esos residuos son los que están usufructuando de ese negocio, en principio. Segundo, ¿qué tecnologías asociadas a la recuperación o a la minimización de los residuos en vertederos? Pues básicamente las que he venido hablando. En principio, la implementación de la economía circular como política gubernamental, ya sea nacional, internacional, ¿cierto? O mundial, que es la que deben tomarse, políticas mundiales, básicamente, para tomar determinaciones en el manejo de los residuos. Y segundo, me decías, la otra parte de la pregunta, ¿cuál era? El incremento en reciclaje y otras alternativas de disposición de residuos orgánicos podría acabar con las empresas de aseo que tienen adjudicada esta recolección, porque habría menos material por recoger con los mismos costos fijos. Bueno, lo que pasa es que si nosotros miramos los vertederos, digamos, o sea, la disposición final de los productos, ya sea orgánicos o inorgánicos, llámese papel, cartón, vidrio, metales y material orgánico a un vertedero, pues no solamente está asociado a las políticas particulares y o a políticas regionales del manejo de los residuos, sino que también está asociada a políticas de tipo socioeconómico. Entonces, esas políticas socioeconómicas, pues en este momento no están teniendo el impacto social que realmente deberían estar teniendo, que es de pronto agremiar a todas esas personas asociados al negocio del reciclaje en fuente para que se dé una selección, clasificación y procesos, digamos, de dignificación de la profesión, digamos, entre comillas, profesión de reciclador, ¿cierto? Entonces, pues yo creería que básicamente es las políticas gubernamentales asociados al manejo socioeconómico y no verlo como negocio particular, sino como un negocio de tipo, digamos, en este caso de Colombia, que pueda estar generándose políticas para el manejo de esos residuos. Yo no diría que de pronto se acabara el negocio o que se acabaría el negocio de la recolección y el reciclaje, sino que de alguna manera se podrían generar políticas de manejo para que todas las personas que están involucradas dentro del proceso de la recuperación y el reciclaje de ese tipo de residuos, pues tengan una mejor calidad de vida. Bueno, ingeniero, tenemos una última pregunta. ¿Cómo ve los avances del reciclaje químico en Colombia, refiriéndose al aprovechamiento de residuos plásticos mezclados? ¿Conoce el nombre de algunas empresas o proyectos que se estén planeando? Bueno, para sorpresa de ustedes, les voy a comentar, nosotros como ente institucional, como SENA-ASTIN, en este momento tenemos un proyecto andando de recuperación química, básicamente. Como lo veías tú allí, estamos haciendo depolimerización de alguna manera. En este momento estamos haciendo separado químico y posteriormente vamos a hacer depolimerización básicamente por vía pirólisis, ¿cierto? Estamos implementando una planta de procesos químicos aquí en el ASTIN y por ende son tecnologías de punta que posteriormente vamos a hacer la transferencia de conocimiento para la industria. Con respecto a Colombia, pues como te digo y vuelvo y reitero, pues las políticas gubernamentales no habían estado encaminadas al manejo de los residuos, sino que pues siempre hemos estado bajo la premisa de una economía lineal y en ese orden de ideas pues hay muchas negociaciones
de tipo financiero, digamos, y económico para el manejo de los residuos. Hace muchos años, aquí en Colombia se trató de montar en la isla de San Andrés una planta incineradora, pero nosotros nos íbamos a convertir, digamos, en la estación de recibo de todos los residuos del sector de América Central, de parte de América del Norte y todo lo de América del Sur, sin haber hecho un estudio real del impacto ambiental de la Sea Flower, que es como se determinó San Andrés como reserva de flora y fauna de nuestro hermoso Colombia. Entonces, de alguna manera, hubo políticas y hubo contradictores a esa implementación de tecnologías de la incineración, o sea, reciclaje, que en algún momento pudo haber dado algún resultado en función de si se hace un estudio real de impacto y no se hubiera tratado de implementar esa tecnología en un sitio de pronto tan lejano como es San Andrés, donde los costos de solamente llevar los residuos hasta allá incrementan o no hacen viable la posibilidad de la implementación de una tecnología de ese tipo. Bueno, ingeniero, aquí nos hacen otra pregunta y es más cortica. ¿Cuántas veces puede ser reciclado mecánicamente un polímero? Bueno, eso depende. Pues tú sabes que depende básicamente del tipo de proceso mecánico que tú utilices. Por ejemplo, si estás utilizando molido, pues tú lo puedes moler 2, 3 veces en función del tipo de velocidad y de la cámara y del sistema de corte que tengas. Esa es una. Segundo, si vas a utilizar aglutinado, pues ya es un proceso en el cual vas a utilizar no solamente un proceso de tipo de corte mecánico, sino que va a estar asociado a una velocidad y a un sobrecalentamiento del material por efecto de centrífuga. Entonces, en la medida que tú lo calientes 1, 2, 3, 4, 5 veces, pues vas a tener una disminución de características estructurales y sobre todo de propiedades mecánicas y térmicas del material obtenido. Y mucho más si tú vas a utilizar un proceso como el peletizado, donde ya estamos hablando de un proceso productivo, donde hay unas condiciones de alimentación, unas geometrías de tornillo, hay unos cabezales, hay unas velocidades, unos tiempos de residencia del material dentro del cilindro de plastificación y demás, además de las velocidades mismas del alador que yo obtenga o que tenga en función del sistema peletizador. Entonces, pues en un material peletizado yo lo puedo pasar máximo 1, 2, 3 veces, dependiendo el control, básicamente de las variables de velocidades de flujo, tiempos de residencia y características térmicas del proceso. ¿Ok? Bueno, esto era lo que yo quería que ustedes supieran. Gracias por todo lo tenido hoy. Y bueno, esperan un momento que ya el ingeniero Leonardo les va a hacer una acotación para ya darle finalidad a la charla que hemos tenido hoy. Les agradezco mucho. Bueno, Juan Manuel, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante. Y muchas gracias a las personas que nos han acompañado en todas estas casi 2 horas. Yo quiero hablarles para terminar de los servicios que ofrece el Centro ASTIM y que incluyen varios temas que hemos venido tratando en este conjunto de webinars que están relacionados con los empaques poliméricos. Entonces, nuestros servicios están agrupados en tres grandes clasificaciones. La primera es la formación profesional, de la cual tenemos unos cursos largos y unos cursos cortos que son totalmente gratuitos, están dirigidos a las empresas. Nosotros llamamos cursos largos a los que tiene la formación, los que tenemos de formación de tecnólogos, técnicos, operarios, auxiliares. Y tenemos cursos cortos
que son cursos que orientamos con duraciones que van de 4 horas a 39 horas, le llamamos eventos de divulgación tecnológica, y atienden inquietudes que tengan los empresarios, problemas particulares que tengan los empresarios, vienen y nos dicen, necesito que nos capaciten en este tema, diseñamos el curso, la duración dependerá pues de la complejidad del tema, y vamos y lo orientamos en su empresa. Pero también tenemos unos cursos cortos que ya están en la plataforma nuestra que llama Sofía, con un diseño especial, y son de 48, de 96 horas, y abarcan muchos temas que han estado viendo ustedes a lo largo de todos estos miércoles, es decir, temas de transformación de plásticos, bien sea en inyección, en soplado, en inyección soplado, en extrusión de tubería, en extrusión de perfiles, en termoformado, en materiales, en análisis de materiales. También tenemos cursos de gestión que tienen que ver con la gestión de la producción, con los sistemas de calidad, y estamos ahora incorporando todas estas tecnologías de reciclaje. Ahora bien, tenemos unos servicios tecnológicos que comprenden asistencias técnicas, fabricaciones especiales, pruebas y ensayos, proyectos de investigación. Estos servicios tecnológicos, dependiendo de la complejidad del servicio, pueden tener algún costo, y así lo dicta la ley. Es decir, la formación profesional en el SENA toda es gratuita, los servicios tecnológicos podrían o están sujetos a algunos cobros. Asistencia técnica para nosotros es cuando la empresa tiene un problema particular. Siempre digo en estas charlas que es como que tiene un dolor, y entonces nosotros con nuestros profesionales expertos en el tema vamos y hacemos la visita y le decimos si podemos tratarlo y vamos a trabajar con usted hombro a hombro y solucionamos el problema. También tenemos fabricaciones especiales, que es, o lo aplicamos cuando un empresario tiene requerimientos de fabricar algo y en su planta no posee la maquinaria, y antes de hacer la gran inversión viene y dice, bueno, yo quiero probar en los equipos si esto se puede hacer, si esto es viable. Nosotros les facilitamos ese servicio, es decir, las máquinas que están aquí a mis espaldas y otras que no alcanzamos a ver en estas charlas, pues están al servicio de las empresas. Entonces, hacemos ese tipo de ensayos, ya el empresario decidirá luego qué tiene que comprar y si compra o no. Nosotros no hacemos fabricaciones de largos tirajes, solamente son para hacer pruebas muy especiales, por eso llamamos así, muy puntuales, puesto que nosotros no podemos entrar a competir con la industria, con nuestra maquinaria, y nuestra maquinaria está, pues en gran medida es para la formación profesional. Tenemos pruebas y ensayos de laboratorio. Esas pruebas y ensayos de laboratorio, en la charla de la semana anterior, quienes tuvieron la oportunidad de ver, pues describimos cuáles son las que prestamos, y las trabajamos bajo una norma que es la 17025, la cual acredita la ASTIM y es acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación, ONAC. Entonces tenemos pruebas para ensayos físicos a polímeros, para ensayos químicos a polímeros, también tenemos pruebas para metales y metrología. Y hacemos proyectos de investigación con las empresas para aprovechar las convocatorias de ciencia y tecnología que da el país, bien sea a través de Colciencias, bien sea a través de las gobernaciones para proyectos de regalías o cualquier otra convocatoria que salga, y en la cual podemos obtener recursos tanto para el SENA como para la industria. Dependiendo de la convocatoria, pues se trabaja que la empresa coloca un porcentaje puede ser en especie o en dinero. Nosotros también trabajamos en especie o en dinero, y en conjunto sacamos adelante un proyecto. Por último, tenemos el paquete de las competencias laborales. El SENA cuenta con la mesa sectorial de plásticos, caucho y fibras, y en esta mesa, en conjunto con los empresarios, hacemos unos estándares que nos determinan cuál es el nivel mínimo para certificar una competencia, para decir que una persona es competente en una función específica productiva. Con estas normas, pues también podemos desarrollar el proceso de evaluación y certificamos la competencia del personal. Esto se usa mucho con personas que tienen mucha experticia, muchos años de experiencia, pero no tienen una formación que los acredite, un papel, un título que los acredite de que saben de esto. Entonces, pues para el empresario, la ventaja está en que nosotros, al aplicar el proceso de evaluación y certificación, hacemos un diagnóstico del estado en el que se encuentra, pues, el nivel de competencia que tiene su trabajador, y él puede facilitar su proceso de capacitación. Para el trabajador,
el lograr capacitarse y luego certificarse le implica un gran logro, porque ese tipo de certificaciones no las están dando en ningún otro lado. Estas certificaciones pues también son gratuitas. Todos estos servicios que les estoy mostrando aquí los tenemos en muchos temas, pero lo que nos está reuniendo en estos días son los empaques poliméricos. Nosotros queremos trabajar en toda la cadena de valor de los empaques, que va desde el diseño conceptual de un empaque, del diseño de los útiles que requieren para fabricar un empaque. Tiene que ver también con la fabricación de esos útiles, que pueden ser los moldes o los cabezales. También tenemos metrología aplicada a estos procesos de plásticos. Tenemos los materiales, el tema de los materiales en cada empaque, pues esa es algo en lo que tenemos que ir marcando diferencia, y los materiales se han vuelto muy importantes, bien sea porque deben de ser de menor espesor, deben de ser de menor valor, o deben de ser amigables con el medio ambiente, y entonces trabajamos en conjunto el diseño y el tipo de material. Llegamos luego a la fabricación de ese empaque, los procesos de transformación, bien sea para un empaque rígido o un empaque flexible. Tenemos para empaque flexible, estamos hablando de películas plásticas, para que serán impresas y selladas, y en empaques rígidos tenemos, y semirrígidos, pues tenemos los procesos de soplado y los procesos de inyección. También tenemos unos temas que hemos estado tratando como transversales, como la industria 4.0, que es una realidad y en el mundo ya están hablando de esto desde hace algunos años. Nosotros aquí en Colombia, en los diagnósticos que hemos hecho, vemos que muchas empresas apenas están en la industria 3.0 y otras ni siquiera están ahí, o lo que le llamaron pues la tercera revolución industrial. Y muchas empresas apenas están llegando a ese nivel, pero en el mundo ya están hablando de lo 4.0 y la competencia pues está avanzando a pasos agigantados. Nosotros tenemos que prepararnos, saber qué es eso, para dónde es, cómo lo atacamos y cómo nos metemos o nos montamos pues en esta nueva ola que es la industria 4.0. Todos estos temas están en los webinars. En cada uno van a encontrar algo que les puede servir, y nosotros aquí estamos atentos a escuchar sus necesidades, atenderlos. Cuenten con nosotros cuando tengan un problema. Estaremos pues siempre dispuestos a ayudarlos. Los contactos inicialmente y lo que hemos definido como el mecanismo de contacto o la línea de contacto es el correo electrónico desde el cual les llegaron a ustedes las invitaciones para estas charlas. Yo soy Leonardo Coy, el líder de la Escuela del Empaque, y mi correo electrónico es leonardo.coy@sena.edu.co. Desde ahí los invitamos para estas charlas. Recuerden que tenemos el canal de la Escuela del Empaque, un canal YouTube, donde se estará publicando en algunos días este video, y donde ya están varios de las charlas que hemos pasado. Entonces, no siendo más, les recuerdo que los miércoles a las 5 de la tarde tenemos una cita con la Escuela del Empaque y sus webinars. Espero que estén muy bien. Muchas gracias.